Hola, buenas tardes. ¿Cómo están mamás de remamos, audiencia, familias? Me da mucho gusto darles la bienvenida hoy en este post informativo donde vamos a hablar de por qué el cuidado, ejercer el trabajo de cuidados, se ha vuelto una actividad de riesgo en estos tiempos actuales. Esto es en base a la falta de políticas públicas, la falta de apoyos gubernamentales e institucionales y la realidad, la cruda realidad de lo que implica dedicarse a cuidar, a ser un cuidador de tiempo completo 24/7. Bueno, pues yo les puedo platicar que cuidar a un familiar dependiente es una actividad cada vez más necesaria debido al aumento de la esperanza de vida, pero a la vez es la más conflictiva y dependiente de las características legislativas y los cambios sociales ocurridos en cada país, sobre todo hablemos de nuestro continente, de Latinoamérica, como la incorporación también de la mujer en el mercado laboral. ¿Por qué se recrudece el tema de cuidados ahora más que antes? Por eso, porque antes eran pocas las mujeres, las mamás que trabajaban fuera de casa, si no es que una o dos. ¿Por qué? Pues porque se consideraba que el trabajo y el papel del proveedor era exclusivamente para los hombres y el papel y el trabajo de las mamás era nada más estar en casa, atender, cuidar y alimentar a los hijos. Y bueno, no se hablaba tanto de la educación, pero al final del camino nos damos cuenta que cuando la mujer se empieza a incorporar al trabajo remunerado fuera de casa, a salir a trabajar, también cambia el paradigma y se empieza a hablar tanto de esta necesidad de cuidados. Entonces, bueno, como les decía, las cuidadoras familiares, quienes cuidamos a nuestros pacientes, constituimos una población especialmente vulnerable. ¿Por qué? Porque nuestra salud física, ahí viene el meollo de este asunto, que nuestra salud física y psicológica está en riesgo y requiere especial atención. Por este motivo, el objetivo de todo este post informativo, incluso del trabajo del tema de cuidados, bueno, pues obviamente las políticas públicas son ausentes y por eso las cuidadoras hoy por hoy en Latinoamérica, sobre todo en países como Uruguay, Colombia, México, Argentina, estamos obviamente empeñadas y con el objetivo de visibilizar lo que es el trabajo de cuidados y el impacto en nuestra vida. Yo les puedo decir como datos principales, como siempre les he comentado, que la mayoritariamente presencia femenina en el ámbito del cuidado informal, o sea, el trabajo en casa, y el uso mayoritario de cuestionarios que existen psicológicos o en ámbito médico que nos ayudan para evaluar la carga que tenemos las cuidadoras que está asociada al cuidado. La personalidad también influye de la cuidadora, la sintomatología psicopatológica, o sea, estamos hablando de los síntomas que presentamos las cuidadoras a nivel emocional, o sea, por eso es sintomatología psicopatológica. ¿Por qué? Pues porque es toda la cuestión de nuestra psique, de nuestra mente y obviamente de los daños que con el tiempo empezamos a mostrar a nivel cognitivo. En las capacitaciones que solemos tener las cuidadoras, les cuento, nos enlazamos siempre por Zoom, por redes, y es bien complicado porque a mí, su servidora, y a muchas mamás, hace rato nos pasó, siempre nos confundimos de los días. Llega un momento en que cognitivamente estamos tan cansadas, tan saturadas de muchas actividades de que refieren al cuidado de nuestros hijos, que se nos olvida qué día es hoy o hoy nos íbamos a conectar, no es mañana, y viene esa serie donde ya nuestra mente está embotada y hay una carga y una afectación cognitiva y psicológica. ¿Por qué el término psicopatológica? Porque se vuelve una patología continua, permanente y cada vez mayor que nos puede llegar a afectar en la memoria. Les pongo un ejemplo. Antier, su servidora se le olvidó si le había dado o no el medicamento a mi hijo en la noche.
y pues mi hija me recordó que sí se lo di, pero yo pensaba que no se lo había dado. Y ahí estuve en riesgo de volvérselo a dar y mi hijo hubiera tenido una dosis más elevada que le hubiera podido hacer daño. ¿Todo por qué? Porque una como cuidadora cognitivamente está saturada, saturada, saturada. Eso es a lo que me refiero con este detalle. Entonces, bueno, no obstante, la forma en la que desempeñamos nuestra actividad de cuidado puede afectarnos a nosotras las cuidadoras sin duda alguna y paulatinamente. ¿Por qué? Porque siempre va a estar modulada por diferentes factores. Por ejemplo, hay un autor que se llama Hirst. Él en un estudio en el 2005, él proponía que el riesgo de sufrir los efectos del estrés aumenta en función de la intensidad del cuidado. Eso es decir, del tiempo que dedicamos a cuidar. No es lo mismo la afectación de una mujer o de una persona que cuida solamente 3 horas al día o dos o cada tercer día a una persona, una cuidadora, sea hombre o mujer, que cuida permanentemente 24/7, día y noche completo a un paciente. Esa es la gran diferencia. Esa persona que cuida menos tiempo a su paciente va a tener menor afectación a una que cuida permanentemente. Entonces, a esto se refería mucho este autor que les digo, Hirst. Bueno, también, obviamente, hay investigaciones que también defienden que el nivel educativo, en el nivel que tenemos de estudios, puede servir como un factor protector. ¿Por qué? Pues porque obviamente las mujeres que tenemos la dicha o la fortuna que tuvimos de haber estudiado, tenemos una preparación académica que muchas veces nos ayuda a identificar cuándo necesitamos ayuda, a entender un poco más por qué pasan las cosas, a diferencia de una mamá o de una cuidadora que tal vez no tuvo la oportunidad de estudiar y pues como hay un rango académico más bajo, obviamente mayor confusión va a tener y por lo tanto más desprotegida va a estar cognitivamente ante lo que está viviendo. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, mi hijo tiene una crisis, me voy a remontar a antes de mi actualidad, al principio, que yo no sabía qué hacer ante una convulsión. Mi hijo tiene una crisis, entonces yo me doy cuenta que es una crisis, pero yo no sabía que era una convulsión ni podía identificarla. Pero yo por mis estudios pude decir, bueno, esto es algo médico, voy a preguntar. Y en cambio una mamá que desconoce todo lo médico, pues más se va a angustiar porque no va a entender qué está pasando. Incluso me llegó a tocar compañeras que decían, pensé que se le metió el chamuco. Fíjense, ahí entra el impacto, entra lo social, entra de nuevo las creencias e incluso la religión. Y si no hay estudios, pues obviamente es más vulnerable esa persona o esa mujer cuidadora. Bueno, por otro lado, existe una relación directa e indirecta de estas creencias que les estoy diciendo, que se vuelven creencias disfuncionales, incluso sociales. Al más si la persona tiene una depresión o está pasando la cuidadora por un trastorno anímico. ¿Por qué? Pues porque obviamente no va a tener un estilo de afrontamiento debido para poder enfrentarse a la situación de cuidar y mucho más a una situación donde implique salvarle la vida a un paciente. ¿Por qué le llamamos pensamientos disfuncionales, mamás? Porque no son funcionales, la misma palabra lo dice. No te permite actuar conforme a atender la emergencia y tal vez salvaguardar la vida de la persona que tienes. Entonces, fíjense, unos pensamientos que en estos casos son disfuncionales porque están relacionados con el mandato de gobierno, con el mandato de género, dentro de nuestro marco sociocultural, que siempre va a cumplir una función perspectiva referida a lo que debe ser y lo que no debe hacerse. Por ejemplo, una mujer debe de cocinar, una mujer no debe de ponerse minifalda si está casada. Ese es un ejemplo. Entonces, de esta forma, pues se ha observado que el riesgo clínico que tenemos de sufrir una patología en las cuidadoras obviamente es muy alto a diferencia de las personas que no cuidan, que tienen una vida un poco más tranquila o mucho más tranquila en ese aspecto, porque no tienen la responsabilidad de cuidar a otra persona. Entonces,
Esto obviamente implica aprender a gestionar también nuestras propias emociones. Esto tiene un efecto moderado positivo en el estado de salud. Y bueno, las investigaciones que se han hecho a lo largo del tiempo, pues consideran que cuidar a una persona dependiente efectivamente se puede considerar una actividad de riesgo, pero es una actividad inevitablemente dependiente de aspectos internos, como las propias emociones y los pensamientos de las personas que cuidamos y que también de las personas que nosotros cuidan, o sea, nosotras cuidadoras y las personas a las que referimos el cuidado, pues obviamente como el marco legislativo, las prescripciones de género, los marcos socioeconómicos, todo eso va a influir en estos pensamientos. Por ejemplo, les pongo otro ejemplo, un paciente hombre que le diga a su mamá, no, yo no quiero que tú me ayudes a bañarme, a pesar de que él sabe que es peligroso que él se bañe solo. ¿Por qué? Porque le da pena que una mujer lo vea desnudo. Entonces su mamá le va a decir, pero yo necesitas que alguien te ayude. Y él le va a decir, no, me baño solo, sabiendo que es muy peligroso, porque este chico sabe que pues no está bien que una mujer, aunque sea su mamá, lo vea desnudo. Ese es un ejemplo. Ahí es cuando esa persona le impacta a la que están cuidando el marco socioeconómico, las prescripciones de género, la cultura, ¿no? Aunque necesito tu ayuda, no me voy a dejar ver porque estoy desnudo. Ese es un ejemplo. Y bueno, por otro lado, pues bueno, si yo les hablo como tal de escalas de medición, hay muchas, pero en general tienen mucho que ver a las que usamos los psicólogos cuando abordamos el síndrome de Burnout o síndrome del quemado. ¿Por qué? Porque generalmente estas escalas de medición del estrés, pues obviamente se hablan más de factores donde se va a evaluar la tristeza, la respuesta que tenemos a la tristeza, a la frustración cognitiva, a la satisfacción con el ocio, al tiempo libre, a la aceptación, a la acción, a satisfacción de los valores, autoeficacia, resiliencia y el afrontamiento que tenemos ante el cuidado. Generalmente también hay un estudio que a mí me gusta mucho y creo que es importante conocerlo y usarlo, que es el inventario de Costa y Macri. Es un inventario generalmente no tan antiguo. Costa es una persona que no es americana, porque la mayoría de todos estos inventarios pues solían hacerse en Estados Unidos. Entonces, bueno, él hizo un inventario donde nos habla de dos variables que se habían considerado que antes no eran tan importantes, y esas variables se consideraban pues sobre todo en base a estudios que él analizó sobre la personalidad de la cuidadora o del cuidador y su satisfacción respecto al rol de cuidar, o sea, la satisfacción de la cuidadora respecto al rol del cuidado. Entonces, bueno, para evaluar la primera de estos ítems, que sería la personalidad de la cuidadora, Costa y Macri analizaron, híjoles, pues estilos de personalidad que ya un escritor anterior había tomado en cuenta, que es Million, y eso fue para evaluar la personalidad de la cuidadora. Y para evaluar la satisfacción del cuidado, o sea, la satisfacción que sentía la cuidadora al cuidar a su paciente, evaluaron las puntuaciones de otro escritor pasado que se llama Lewton y Wilson, que es la típica escala que más conocemos de medición de síndrome o de burnout o de quemado. Y también escalas diferentes, como que tomaron un poquito de cada escala que existe, y fue muy interesante. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que en base a la personalidad que tú tienes, va a tener mucho que ver cómo puedas ejercer un cuidado positivo, óptimo hacia la persona que cuidas. Y en base también a tu satisfacción con el cuidado, también vas a ejercer un cuidado bueno y óptimo, y por otro lado te vas a sentir menos insatisfecha. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, la personalidad. Las cuidadoras que somos extrovertidas, que hablamos como su servidora, me conocen, que hablamos mucho, que no tenemos temor a expresarnos, que somos muy abiertas,
Tenemos una personalidad que nos ayuda a desenvolvernos y, por ejemplo, si tenemos una duda con un médico, vamos y le preguntamos, no tememos preguntar. Y en cambio, una mamá que tiene una personalidad más callada, más seria, tal vez va a tener temor de acercarse a los médicos y de explicarles sus dudas. O por ejemplo, en un grupo colectivo, las cuidadoras que somos desinhibidas, pues preguntamos, lloramos, nos expresamos y tal vez nos sirve eso para desahogar lo que sentimos. Pero una cuidadora que es más tranquila, que es más introvertida, que es más seria, le va a costar más desenvolverse, desahogarse, expresarse y tal vez así ella no pueda serle tan de beneficio una terapia quizá grupal, pues por temor a que la critiquen o a que le digan o a que opinen, que no debe de ser, pero lamentablemente es un riesgo que siempre se corre al trabajar en conjunto con otras personas. Entonces, fíjense, en esos dos casos les estoy comparando la personalidad de una persona expresiva como yo y una persona más seria, más introvertida, más tranquila. Ahí es la personalidad. Y respecto a la satisfacción con el cuidado, pues obviamente, en mi caso, yo siempre me he sentido satisfecha conmigo misma y me he sentido tranquila conmigo porque sé que he hecho el mayor esfuerzo respecto a a mi propia vida, a mi energía, a mi paciencia, a mi atención, a mi amor al cuidar a mi hijo. Nunca me he sentido que no puedo, que lo hago mal, que soy una inútil, que me cuesta trabajo, que lo hago mal, que estoy afectando a mi hijo. Al contrario, habrá días que diga, me está costando trabajo porque me siento mal, pero nunca he dudado de mi potencial para cumplir el trabajo de cuidados con mi hijo. Y en cambio, una mamá que es callada, volvemos a la mamá callada, más tranquila, más sumisa, quizá dude mucho de su capacidad de hacer las cosas y tal vez ella misma se boicotea diciendo, lo hice mal, no cuidé bien a mi hijo, por mi culpa le dio una convulsión, si yo no lo hubiera dejado abierta la ventana, mi hijo no le hubiera entrado el aire y no se hubiera enfermado, le hice mal los ejercicios a mi hijo, mejor no se los hago porque lo voy a lastimar. Entonces, digamos que viene un auto boicot donde esa mamá cuidadora se está boicoteando y donde esa mamá cuidadora sola está empezando energéticamente a bajar su energía y a sentir que no puede y que hace malas cosas. Entonces, espero haberme dado a entender este aspecto de estos dos importantes aspectos que es, repito, la personalidad de la cuidadora y la satisfacción que tiene la cuidadora respecto a el trabajo de cuidados que ejerce. Y pues bueno, finalmente, si ustedes me dicen, ¿qué más pasa, Mariana, con todo este rollo? Bueno, pues al final, generalmente ya después de tantos estudios de muchas personas, pues se llegó a la conclusión que el perfil de las cuidadoras actualmente a nivel nacional es de entre 48 y 65 años, pero en México y Latinoamérica destaca que es entre 20 años y 65 años. ¿Por qué en México más jóvenes empezamos a cuidar? Como les comento, por la cultura, porque nos enseñaron que la mujer está para cuidar, dar de comer, alimentar y permanecer en casa. Y la mayoría de las mujeres, incluso las que salimos a trabajar, tenemos esa educación y desde niñas aprendimos a que la vida y las atenciones para nuestra familia dependen de nosotros. Ahora sabemos que sobreviven y viven gracias a nuestros cuidados, que el cuidar es alimentar, es comer, es cuidar, es limpiar, es bañar, es tener ropa limpia, es cocinar, todo el trabajo de cuidados. Entonces, bueno, generalmente la mayoría de los casos la persona a la que cuidamos es el cónyuge, o sea, nuestras parejas, los padres, las madres y obviamente el 70% de las cuidadoras cuidamos a nuestros hijos y estamos casadas o vivimos en pareja o en unión libre. Obviamente todo esto nos describe un perfil de la cuidadora con todas estas características que nos hacen mantener limitadas relaciones sociales por falta de tiempo, nos hace tener dificultades económicas
salvo contadas excepciones que viven desahogadamente económicamente, nos hace enfrentarnos a la falta de tiempo y a oportunidades y tiempo y uso del tiempo libre para tener para nosotras mismas. Generalmente, nuestro miedo mayor es ver hacia el futuro cuando nosotros no estamos y pues sí, nos enfermamos. Nosotros empezamos a padecer patologías múltiples, especialmente cansancio, trastornos del sueño, depresión, y podemos constatar generalmente cómo las prácticas de cuidado van afectando cada vez nuestra salud física y psicológica. A este respecto, pues bueno, siempre hay una relación entre las actividades del cuidado, la duración del cuidado, decíamos con el doctor Saavedra, la cronicidad, el tiempo que llevas cuidando, la carga que supone la salud física y psicológica de la persona que cuidamos, o sea, el paciente y de nosotras mismas. Obviamente, se ha relacionado así la carga derivada del cuidado con mayores niveles de ansiedad para nosotras las cuidadoras y peores puntuaciones en autoestima, obviamente muy alto índice de depresión y también hay una cosa que a mí me parece muy delicada y casi no se habla de ella, que es el elevado consumo de fármacos. ¿Qué pasa? La mayoría de las mujeres cuidadoras cuidamos, les platico, por amor, claro, porque nos tocó, porque nos enseñaron, porque nos aventaron la bolita a veces, pero empezamos a tomar medicamentos, sea por prescripción médica, porque tenemos una enfermedad o un padecimiento, y en muchos casos también por automedicarnos. Eso a largo plazo también trae consecuencias. Los fármacos en nosotras obviamente traen consecuencias y es una realidad que hoy por hoy la mayoría de las cuidadoras tenemos padecimientos de depresión, de ansiedad y tenemos que vernos, sean medicados o no, aunque no debería de ser así, pero es realidad, tomar antidepresivos, ansiolíticos, medicamentos para el dolor incluso, que también nos están afectando. ¿Por qué? Pues porque en muchos casos pueden brincar a ser un factor tentativo para que una mujer cuidadora en una depresión pues cometa algún intento de suicidio o haga algún riesgo, ¿no? No sé, algo que pueda ocurrir. Pero al final del camino es un riesgo. Entonces, en nuestra casa siempre hay muchos medicamentos, los de nuestros pacientes y muchas veces los de nosotros. Cuando las cuidadoras ya son mayores, señoras mayores, hay muchos casos de diabetes, de hipertensión y también tienen sus tratamientos. Entonces es mucho la medicación que se tiene en esa casa y que llega a ser pues también un riesgo y también a largo plazo traer sus deficiencias incluso orgánicas. Porque a lo mejor tú no haces nada y no te tomas más medicamento, pero con el tiempo tu tratamiento también te va a traer secuelas en las que ya no vas a tener la misma capacidad de alerta, ya no tienes la misma energía para cuidar cuando tienes 20 años a cuando tienes 60. Tu cognición, tu cuerpo, físicamente ya no tienes la energía para hacerlo de la misma manera. Entonces, todo esto, la farmacología ahí se vuelve un arma de doble filo. Nos ayuda en su momento, pero también puede ser algo que nos afecte. Y bueno, finalmente, en el campo del cuidado, pues yo les puedo decir que la idea principal de la adopción de un marco teórico del estrés es que las demandas del cuidado no son estresantes en sí mismas, o sea, los hechos no tanto. Es más bien respecto a cómo la evaluación que hacemos nosotros, las cuidadoras, y tiene mucho que ver lo complicado de cuidar, el nivel, como les decía, también de afrontamiento que tenemos para sentir que la carga es llevadera o es mucho más difícil y a veces imposible de llevar. ¿Por qué? Porque desde esta perspectiva, las cuidadoras y los cuidadores nos enfrentamos a muchos estresores y demandas que están medidas por procesos psicológicos. ¿Por qué? Pues por la valoración del cuidado de los eventos de una crisis. ¿Por qué? Por la falta de apoyo, sea familiar o de estrategias. Y obviamente también como resultado de todos estos estresores y medidores
de nuestra parte, de lo externo y del trabajo de cuidados, de las actividades, pues obviamente podemos sentir demasiada presión o carga subjetiva y podemos tener otras consecuencias negativas, como incremento de síntomas de salud física. No sé si han escuchado el término de somatizar, donde muchas enfermedades empiezan acá y después se van para acá. O sea, que empiezan en nuestra mente y empiezan a volverse una bomba de tiempo que empieza a manifestarse en todo nuestro cuerpo, en nuestra piel. Yo les cuento que yo en consulta me ha tocado ver muchos pacientes que tienen, sobre todo en instituciones públicas, que llegan referidos por médicos familiares generales, por dermatólogos, por gastroenterólogos, por endocrinólogos, donde te dicen que pues es que el paciente trae una dermatitis muy extrema y el dermatólogo ya lo vio, pero el dermatólogo, a pesar de los tratamientos, ya se dio cuenta que esa dermatitis está empeorando y al platicar con el paciente y al preguntarle sobre su vida o sobre si tiene algún problema que lo agobie, el paciente le dice que es una cuidadora de su esposo con diabetes en un estado terminal. Entonces el médico se da cuenta que ella tiene una carga psicosocial y una cuestión de una posible enfermedad también mental o un trastorno depresivo que está complicando su situación médica física. Y tal vez esa dermatitis y esa cuestión de la piel dérmica es una respuesta a todo lo que ella está viviendo a nivel emocional, a nivel cognitivo. Entonces de ahí viene la palabra somatizar. Cuando les digan está somatizando, quiere decir que toda la afectación de la que me quejo físicamente tiene un origen emocional. También en lo gastro les cuento, es muy típico que los problemas de colitis, de gastritis, de ahí incluso en algunos momentos cálculos renales, a veces dicen utópicamente es que son por corajes. Pues sí, tal vez el hacer muchos corajes influye a que nuestro cuerpo, nuestro hígado, nuestro riñón, nuestros órganos empiecen a desarrollar ciertos organismos como una reacción a lo emocional, a los problemas, a las preocupaciones, a la depresión, a la ansiedad, a todo lo que está acá. Entonces, eso es la somatización. Y bueno, pues al final, ¿por qué se incrementa? Pues se incrementa esa somatización si hay un contexto familiar difícil o nadie apoya en la familia a la cuidadora y solo la critican. Si obviamente la relación con la persona que cuida es complicada. Hace tiempo tuvimos en entrevista a Clara, la mamá de Vera Karina, una chica con una afasia de Friedrich que no puede dirigirse y su mamá nos comentaba, somos muy diferentes, chocamos, la personalidad es diferente, se quieren mucho, pero hay momentos que les cuesta tener una relación pacífica. Entonces ahí hay una relación entre cuidador y receptor de cuidados que es un poco complicada. Y bueno, los valores familiares, obviamente, la influencia, como les decía, de otros familiares, de que no suelen apoyar, pero sí mantienen ser críticos sobre la persona que cuida y llamarle incluso la atención, pero tampoco quieren ellos apoyarla. Y bueno, el contexto sociocultural y económico, como les mencionaba al principio, marca la gran diferencia. Cuando el contexto es difícil, cuando es complicado, pues obviamente es más difícil poder enfrentar y es más grande el reto. Al final llegamos a lo que hemos hablado muchas veces, que es una crisis de cuidados. Los cuidadores realizamos valoraciones generales de la situación de los cuidados, sopesamos las contribuciones de los diferentes estresores y los recursos que tenemos, sea familiares, personales, y generalmente esto nos va a poder pensar si tenemos una estabilidad o un abandono nosotras como cuidadoras, nosotros, cuidadoras y cuidadores. Por el contrario, cuando los recursos con los que tenemos han sido excedidos por las demandas, por decir que yo siento que todo lo que yo tengo que hacer para cuidar a mi paciente es mucho más grande y yo definitivamente no puedo. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Yo debo dormir, yo no, ¿verdad? Otra persona
debe dormir 10 horas por un padecimiento que tenga ella, pero ella sabe que su paciente necesita vigilancia nocturna. Entonces definitivamente sobrepasa. Definitivamente no puede hacerse cargo de él en ese periodo de tiempo quizá. Entonces ahí es cuando nosotras identificamos que sobrepasa la demanda, lo que tenemos que hacer, a los recursos, lo que realmente puedo hacer, ¿verdad? Entonces ahí viene esa crisis de cuidado y viene la enfermedad para la cuidadora. O si ya está la enfermedad, revienta como una bomba de tiempo y sobrepasa todas las líneas que se puedan mover. Cuando los recursos son excedidos por las demandas, pasa esto. Y pues bueno, al final también hay otro aspecto que no hemos hablado tanto de él, pero que es importante tomarlo en cuenta, que es el envejecimiento natural del cuidador. Todas las personas envejecemos y todas las personas disminuimos nuestros recursos físicos y cognitivos y mentales con el paso del tiempo. Como les comenté, no es lo mismo cuidar a los 20 años a cuando cuidas cuando eres un adulto mayor. No vas a tener la misma energía, la misma fuerza, la misma atención, la misma paciencia, la misma capacidad de cuidar. Entonces, los cuidadores somos seres humanos con demanda de atención y necesidades y pues ese es el llamado de alerta. Necesitamos políticas públicas que nos apoyen y ejerzan su estado y su responsabilidad del cuidado, porque el cuidado nos toca al Estado, a las familias y a la sociedad. Entonces, muy pronto haremos aquí en el estado de San Luis nuestra primer caminata para poder solicitar pacíficamente la inclusión de una ley general para las personas cuidadoras, en su mayoría mujeres. Los mantendré informados y por eso te exhortamos. Levanta la voz, pide, habla, expresa tus necesidades, mamá cuidadora, hermana cuidadora, hija cuidadora de tu paciente adulto mayor. Y sigamos, recuerden, sigamos remando en este mar de la discapacidad. Les mando un corazonzote, un abrazo bien grande y muchísimas gracias por este post y por darme atención en este espacio. Nos vemos muy pronto. Bye.